Vamos a finalizar con la lección que veníamos llevando, que era la lección número 5. Quizás algunos ya lo habían estudiado algunos de estos puntos, pero vamos a hacer como un repaso de lo que veníamos hablando. Abarcamos muchos temas de lo que tiene que ver con la palabra de Dios y la obra que ella realiza y hace en nuestras vidas. Bueno, lo que quiero compartir es la pantalla porque vamos a ver algunos puntos que hemos hablado, un poco como el repaso. El apunte tiene una serie de preguntas de repaso, ¿sí? Y vamos a ir viéndolas, es bastante sencilla, pero son conceptos que quiero que queden fijos y que queden que lo podamos tener bien ágil en la memoria. Si bien cada punto podemos expandirnos más y hablar más de lo que abarca cada punto, pero vamos a tocar los puntos más importantes, ¿sí? Déjenme que yo voy a ponerles la pantalla y bien, espero que lo puedan ver ahí. Espérenme un segundito, ahí estamos. Bueno, ahí está la lección 5. Dijimos algo muy importante del concepto que nosotros tenemos de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice de sí misma, y cómo es fundamental en nuestra vida espiritual, en nuestro proceso de santificación, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestro conocimiento de Dios, en lo que Dios quiere para nuestras vidas, en lo que Dios espera de nosotros, en lo que Dios está haciendo con nosotros, en lo que Dios ha hecho y en base a lo que Dios hará, en los planes y en los propósitos de Dios, y todo lo que tiene que ver con el Señor está centrado en la palabra de Dios. O sea, fuera de la palabra de Dios podríamos decir que nos movemos en imaginación, en vanos pensamientos, nos gobierna los conceptos que creemos nosotros, que traemos de la infancia, o de lo que dice la cultura, o lo que dice lo que aprendemos en nuestro entorno, pero realmente sin la palabra de Dios estamos perdidos, realmente, sin guía, sin dirección. Y sobre todo algo que quiero compartir es que la palabra de Dios tiene que ser tiene que ser un hábito que nutra nuestra relación personal, en nuestra vida espiritual constante y diaria. Yo pienso que todos los que tenemos aquí, que todos los que estamos acá, tenemos algún tipo de, de, de hábito de leer la palabra, de meditar la palabra, de estudiar. Me gustaría que me digan un poquito cómo es. Y sin temor, no piense que voy a estar juzgándolo o regañándolo. Dígame, ¿cómo haces? Cada uno no somos un gran número, así que no vamos a extendernos mucho, pero que me digan cómo hacen. ¿Leen la palabra a la mañana o a la noche? ¿La estudian? ¿Tienen un hábito? ¿Están siguiendo algún libro en particular de la Biblia? ¿Algún método de lectura bíblico diario? ¿Cómo es el contacto que ustedes tienen personal con la palabra de Dios? Esa es la pregunta que quiero hacerles, y contéstenme con toda sinceridad, sin temor eh, sin temor a lo que el otro pueda decir ni nada. Con toda honestidad. ¿Cómo es el contacto? ¿Por quién empiezo? ¿Por William? Bien, bien. Yo realmente estoy leyendo en esta ocasión Romanos, y lo hago por la tarde
Entonces me concentraba en Romanos, pero esta vez usualmente tomo un libro y lo leo y luego continúo a otro según realmente pienso que yo necesito. Y luego lo combino también con este, que es Manantiales en el Desierto, que es un devocional, que también lo leo. Este tiene una fecha diaria para ir leyendo por días, digamos. Y de esa manera lo combino yo y realmente es una bendición para mí leer la palabra y también combinarlo con este devocional que lo encuentro muy bueno. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, William. Muy bien. Hermano Jairo, ¿cómo es su tiempo con la palabra? ¿Tiene un devocional? ¿Tiene una lectura? ¿Cómo es? Cuéntemenos un poquito. Bueno, yo siempre por lo general estudio la Biblia en las noches. Es decir, en el día si tengo oportunidad la leo y pero, en la mañana o en la tarde, pero para estudiarla sí prefiero en las noches, incluso cuando ya están durmiendo casi todos, porque así me puedo concentrar más. Y algo que me ayuda mucho y que yo creo que sería aconsejable para nosotros es al leer la Biblia, leerla siempre por libros, ¿no? Y siempre tengo un cuaderno y voy anotando pensamientos que me llegan. De pronto algo que no haya notado antes o que de pronto uno lo lee y adquiere como un énfasis diferente al que antes teníamos. Entonces siempre acostumbro anotarlo en un cuaderno. Tengo incluso varios cuadernos por ahí de un poco de notas que después para ordenarlos es difícil. pero entonces a veces no avanzo mucho porque a veces me encuentro un verso que me llama la atención, entonces comienzo a buscar en la concordancia algunos textos afines, ¿no? Siempre lo hago así. Anteriormente, pues yo tenía la costumbre de leer la Biblia, leerla, leía un libro, incluso como hay un método en ese libro, en esta aplicación de la Biblia, de la Reina Valera, hay una aplicación que si usted quiere leer la Biblia en un año, entonces le dicen el primer día lea los salmos tal y tal y tal. Entonces no me parece, a mí no me gusta mucho así, porque es una mezcla de conceptos, ¿cierto? Entonces, como decía alguien, siempre es mejor, así sea poquito, pero bien entendido, que no leer mucho y a la final no retener mucho, porque la Biblia, yo creo que lo importante de la Biblia, no solamente leerla y estudiarla, y no meditarla mucho y rumiarla. Trato de aprender un versículo diario. A veces lo anoto y al otro día se me olvida, pero trato de que cada día aprender un verso diario, pero siempre relacionado a lo que estoy estudiando, ¿no? Últimamente empecé a leer las epístolas de Timoteo y las quiero leer todas dos, voy muy despacio, incluso empecé con hace como 2 semanas y no he pasado del capítulo 2. Entonces, pero a mí me ayuda mucho de esa manera. Qué bueno. Amén. 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 Gracias, hermano Jairo. Muy, muy bueno. Sobre todo anotar, tomar nota es muy, muy útil. Ayuda mucho. Todo el mundo recomienda. Es increíble el impacto que ejerce en la memoria cuando uno escribe. Tomar nota. Y a veces nos cuesta un poco eso, pero tomar nota es muy bueno. Es lo que se debería hacer siempre en un devocional, tomar nota, escribir algo que el Señor nos habló, que nos dijo de una forma especial, ¿no? Bien, hermanos. Seguimos. Ivancito.
tenés el micrófono apagado, me parece. Sí, ahora sí. Bueno, yo hago lo que un cristiano realmente debería hacer. Y la Biblia lo dice, lo enseña. Bueno, yo me levanto a la primera hora de la mañana. Si quieren saberlo, tienen que estudiarlo y averiguar qué hora es. Y me levanto a orar y a leer la Biblia. Y eso es fundamental en un cristiano. Lo hago todos los días. Y mi mañana empieza de la primera hora de la mañana, que no voy a decir la hora, me imagino que algunos lo han de saber. Y de ahí continúo hasta cuando me voy a trabajar. Puede ser hasta las 10, 11, 12, continúo. Y durante ese tiempo mando a mi hijo, se va mi hijo y yo continúo estudiando la Biblia. Y siempre tengo anotos porque es importante anotar lo que uno estudia. Y a veces un estudio me puede llevar, supongamos hoy leí un ejemplo, hoy leí Mateo 16, eso me puede llevar un día, 2 días, 3 días, pero estudiar significa eso, escudriñar lo que Dios te está hablando en tu vida, ¿no? Y ese es y entre el tiempo de eso escucho los devocionales, hago mi devocional y sigo. Esa es mi hora empieza de la hora de la mañana, la primera hora de la mañana, hasta la hora que me voy a trabajar, que puede ser 10, 11 o 12. Y de ahí cuando regreso en la noche, tengo un límite, trato de tener un límite porque antes de acostarme es importante leer la Biblia y orar. Claro, en el tiempo ahora, así cuando estoy en el trabajo, ¿no? Porque orar no necesita un lugar específico. Puedes orar conduciendo o parar un rato y pedir. Entonces eso es lo que hago, mantenerme porque la palabra de Dios es como el aire. Deja de respirar 2 minutos o 5 minutos y avísame y dime cómo te vas a sentir. Entonces yo lo considero así en lo personal, que la palabra de Dios tiene que ser así, porque estamos torcidos, ¿no? Entonces tenemos que tratar la palabra de Dios es lo único que nos puede enderezar día a día. Ese es mi diario. Muy bien, gracias Iván. Tomás, normalmente sigues una norma de un libro. Yo empecé a leer la Biblia hace un año, como estoy estudiando, me toma tiempo. Hice una pausa en Isaías porque está muy profundo para mí. Y entonces, claro, Empezaste desde Génesis, digamos. Desde Génesis, Claro. voy por Isaías, pero hice una pausa, sentí mi corazón, no sé, sentí mi corazón, de Isaías como lo vi muy duro, sentí mi corazón leer el Nuevo Testamento, que empieza de Mateo. Pero claro, los 4 evangelios es el Antiguo Testamento, lógico, no muchos creen que es el Nuevo. Entonces el Nuevo empieza desde Hechos. Entonces estoy estudiando eso y es primera vez que empiezo a estudiar Mateo y es profundo, no, olvídese, es maravilloso. Entonces ya llevo como 2 semanas y apenas voy por el 15. Entonces, sí, bueno, estoy muy feliz con esto. Estoy por Mateo, por el 15 por ahora. Pero hice una pausa en Isaías porque Isaías tengo que juntar con Daniel y Génesis para lograr entender eso, es pura profecía. Entonces, me interesa mucho. Entonces, yo pienso que sentí mi corazón seguir Mateo, el Nuevo Testamento, y así estoy estudiando hasta terminar. Ya después me voy a dedicar otra vez a las profecías que tiene Isaías, Daniel y Ezequiel y el Apocalipsis. Sí, eso pienso hacerlo más después. Bien, bueno. Gracias, Iván, gracias. Bueno, estamos compartiendo, muy bueno lo que están compartiendo. Javier, ¿cómo estás tú? Buenas noches, hermanos. Sí, Buenas noches. Me levanto hoy bien temprano, ya tipo 3:30 de la mañana estoy levantado y me pongo a orar un rato y me pongo a leer la palabra, y como la tengo seteada ya, siempre me sale un versículo en la mañana, el del día. Leo el versículo y ahí leo todo, vuelvo al capítulo donde mismo comienza el versículo y leo como unas 4 páginas así en la mañana. Pero en sí no estoy leyendo un libro, como dicen los hermanos. Todos los días hago eso, lo que me habla en el día de la palabra, leo así de 3, 4, 5 hojas y continúo. Pero en sí no he tratado. Leí una vez así un libro entero, pero no lo pude. Tengo que, como dijo el hermano Iván, poco a poco para que uno pueda analizarlo bien y entenderlo, ¿no? Escudriñarlo como es debido.
Ya cuando ya llego del trabajo, ya no me da mucho chance, porque ya llego, a veces llego tarde, ya no me da tiempo de, como Muy me bien, levanto temprano mañana, pero sí claro, trato de estar ahí, aunque no esté orando, como dice, pero estamos muy bien, meditando, ¿no? muy bien. En el Gracias, trabajo. Javier. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por compartir. Bueno, estamos teniendo, está José, creo que es Nelson, Mesmamente. mesmamente. Muy bien, ¿cómo está, Nelsito? Buenos días. Buenas Bien, noches. pastor. Buenas noches. Nosotros con mi esposa hemos empezado a leer la Biblia desde el principio. Y como dice el hermano Jairo, al principio leíamos 2, 3 capítulos, ¿no? Y lo leíamos rápido, pero después decidimos que íbamos a leer un capítulo nomás por noche. Generalmente la leemos en la noche, como a las 9 de la noche. Y ahorita nos estamos bendiciendo con el libro de Proverbios, nos estamos gozando mucho, porque es muy hermoso, muy lindo el libro de Proverbios, pastor. Pero hemos decidido acabar leer toda la Biblia. Leer toda la Biblia completa. Bien. Bueno, muy bien, hermano. Muchas gracias. Bueno, gracias por compartir. Quería compartirles. Me falta a mí. Sí, yo también tengo un tiempo devocional de lectura de la palabra. También he estado también, tomo un libro y lo voy siguiendo. Tomo una porción, un capítulo y voy leyendo, y de ahí he estado leyendo los profetas menores. Estuve con Habacuc, con Sofonías. Ahora estoy con el libro de Romanos también, que es un libro muy teológico, pero realmente es hermoso. También tomo notas. A veces tomo más notas para predicar que para mí mismo, ¿no? Y no está bien mucho eso, porque siento que uno debe tomar notas para lo que Dios te habla a ti de una forma personal. Y sí, está bien que uno puede escribir, porque uno puede edificar a otros. Pero sí, realmente, hermanos, bueno, esto un poquito quería compartirles. En mi experiencia personal, siento que ese tiempo devocional es un tiempo muy, muy lindo, muy hermoso, es muy renovador. Nuestros estados de ánimo muchas veces están alterados por diferentes razones, porque tuvimos un mal día, un problema, una situación conflictiva, y bueno, entonces a veces estamos desanimados por alguna circunstancia. La palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, es muy, muy refrescante y renovador. Y es un encuentro con el Señor, y realmente es muy lindo. También algo que noto que es muy lindo, aparte de estar haciendo un estudio, aparte del estudio, el devocional, yo hablo del contacto de la palabra de Dios como, eh, tu encuentro personal con Dios, la palabra que Dios quiere decirte a ti personalmente. Eso es, aparte de lo que es el estudio y profundizar y etcétera, que también es muy bueno, porque eso permite que esa palabra llegue purificada de alguna manera, porque si uno no conoce, puede malinterpretar. Si no hay estudio de la palabra, podemos caer en el error de malinterpretar algunos, por el desconocimiento, podemos llegar a malentender algunos pasajes. Pero lo que están haciendo ustedes de leer la palabra y permitir que esa palabra entre en nuestras vidas, penetre y hable a nuestras vidas de una manera personal, individual, en la circunstancia y la situación en la que estamos viviendo, eso es maravilloso, es poderoso. Pero le iba a decir que también, como siempre a la mañana nos reunimos un grupo a orar temprano, y esto es antes del devocional. Es lindo escuchar a los hermanos orar, y en el tiempo de oración también a veces aparecen textos bíblicos, vienen a mi mente textos bíblicos, y a veces el Señor te habla
de una manera especial, aparte del devocional que uno está siguiendo por libro. Llega un momento que Dios te puede estar ministrando, hablando fuera de la estructura que uno tiene. Entonces hay que prestar, a veces presto atención a eso porque vienen textos o pasajes bíblicos o promesas bíblicas en algún momento del día, generalmente a la mañana, que están afuera quizás del libro que estoy leyendo, ¿no? Y eso también lo presto atención y trato de anotar, y es hermoso. Es un ejercicio espiritual muy, muy, muy bueno, así que los animo a que sigan haciéndolo porque es el fundamento de la vida en Cristo, ¿sí? Bueno, gracias por compartir, hermanitos. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la lección 5. Lo primero que habíamos hablado era la palabra está activa en nuestra salvación. Explique brevemente lo que dicen sobre la salvación los siguientes 3 pasajes bíblicos. Vamos a ver la palabra de Dios y la salvación. ¿Alguno puede leer? A ver, alguno que lea 1 Pedro 1:23, Romanos 10:17 y luego Santiago. Es Santiago 1:21, pero en realidad es Santiago 1:18, me parece, del 18 al 21, pero podría comenzar desde el 18. ¿Alguien lo puede buscar ahí si tenemos una Biblia a mano, una Biblia cerquita de nuestro? Podemos buscar esos pasajes. 1 Pedro 1:23. ¿Alguno que lo tenga? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien. Ese es 1 Pedro 1:23. 1 Pedro, entonces. Decimos cómo está conectado el tema de la salvación con la palabra de Dios. Allí lo vimos. ¿Sí? Que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, lo que se refiere a ¿qué? La simiente corruptible. Nacimiento, el nacimiento carnal, ¿sí? El nacimiento físico. ¿Se entiende? A eso se está refiriendo. Simiente corruptible, es nuestro nacimiento físico. Está hablando de un nacimiento espiritual. Hemos nacido por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios fue el agente por medio del cual nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Se entiende? ¿Está claro eso, hermanitos? Amén. Fíjense, es importante. Una persona que no ha recibido la palabra de Dios en lo que sería el Evangelio, porque acá vemos cuál es esa palabra, es el Evangelio. O sea, la palabra de Dios para la persona que no ha nacido es el Evangelio. Y a eso se refiere el apóstol Pedro cuando se está refiriendo a que hemos nacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es que esa palabra genera un nuevo nacimiento, ¿sí? Y en el caso de que una persona no conoce a Cristo, la palabra de Dios opera en el nuevo nacimiento por medio del Evangelio, ¿sí? Lo voy a aclarar porque creo que no hace falta. Nosotros hablamos con una persona inconversa, le tratamos de enseñar el libro de Isaías, como decía Iván recién, o tratamos de leerle todo un pasaje bíblico del libro de Filipenses. Y es probable que no pase nada. Le estamos dando la palabra de Dios, pero la persona no nace de nuevo. Porque para nacer de nuevo, la palabra de Dios tiene que ser transmitida de una forma clara, y esa palabra es el Evangelio de salvación. ¿Sí? Entonces, allí opera el nuevo nacimiento. ¿Sí? En Romanos 10:17, ¿qué dice? Vamos a ver. Alguno lo tiene.
Creo que Romanos 10, 17. Sí, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. muy bien. Uno dice, bueno, si yo la estoy leyendo, no la estoy oyendo. Bueno, la idea es recibir la palabra. Y cuando recibimos la palabra, se activa la fe. Dice, la fe es por el oír, se activa la fe. Creemos en esa palabra y esa es la fe que nos salva, porque somos salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, el ingrediente, el requisito para que nosotros hayamos sido salvos es que nosotros pusimos fe, pero esa fe no hubiera sido activada si no hubiéramos oído la palabra de Dios. ¿Se entiende? Podríamos decir que es la fe que salva. Una persona puede tener fe, creer muchas cosas, creencias, son creencias, ¿sí? Pueden tener distintas creencias, pero cuando una persona recibe la palabra, ahí el Espíritu Santo obra de una manera en la persona que deposita fe en la palabra. La palabra activa una fe correcta, ¿sí? Y por eso es tan importante que la palabra de Dios, que es el Evangelio, en este caso el Evangelio es el que genera fe, y la fe por consecuencia salvación. ¿Sí? ¿Se entiende? Las personas, ahora me estaba acordando hoy, las personas depositan, algunos dicen, bueno, depositan fe en cosas, en cualquier cosa, pero eso no es fe, eso es en realidad que son creencias, o sea, tienen creencias. El otro día me quedaba asombrado, vi una noticia en México, una iglesia, bueno, no es una iglesia, es un grupo de gente que estaban literalmente adorando a un supuesto apóstol, ¿no? Que se hacía llamar apóstol, pero nunca vi algo así, sinceramente. Personas de la iglesia, gente bien vestida, se notaba que eran personas, me llamó la atención, porque el local estaba bien arreglado, la gente estaba bien vestida, y estaba el apostolito, un hombre joven, pelito largo, medio gordito, y sinceramente lo estaban adorando, estaban postrándose ante él, y lo estaban adorando, ¿no? Lo estaban, pero así postrados, arrodillados, con la cabeza en el piso y las manos extendidas hacia el piso, y estaban diciendo que, bueno, él era el enviado de Dios, el apóstol, en la cabeza de la iglesia, y estaban diciendo una cantidad de barbaridades, y la gente adorándolo, ¿sí? Entonces, yo digo, esas personas tienen una creencia, obviamente, están ciegos, y al estar ciegos están depositando fe en cualquier cosa. Si alguien recibe el Evangelio, si una de esas personas puede recibir el Evangelio, recibe la palabra, se activa la fe salvadora, digamos, la fe que lo lleva a la salvación. Lo despierta, lo hace ver la ignorancia, la ceguera que tiene, y lo conduce a Cristo. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Estamos bien? Muy bien. Sí, pastor, una pregunta. Sí. El proceso de salvación no solamente incluye la fe, ¿no? Sino también se mezcla con el arrepentimiento. Claro, el arrepentimiento el arrepentimiento está combinado, es algo que está junto con la fe. Son dos cosas, porque para que una persona tenga arrepentimiento tiene que tener un conocimiento, o sea, tiene que tener luz sobre su estado, sobre la condición en la que se encuentra delante de Dios. Al ver la condición en la que se encuentra delante de Dios, eso le produce lo que sería un arrepentimiento. Ahora hay que entender un poquito lo que es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente.
Algunos dicen, bueno, me siento dolorido por mi pecado, me siento mal porque soy pecador, porque he ofendido a Dios. Es verdad, sí, el arrepentimiento incluye saber que hemos ofendido a Dios. Cuando tú haces una infracción de tránsito, esto es una infracción, tú no le ofendes al intendente ni a la municipalidad, no es una ofensa, es una infracción, te van a cobrar un ticket. Pero cuando el pecado es una ofensa directa a Dios, esa ofensa directa a Dios te puede producir dolor, y puede producirte un estado emocional de dolor por haber ofendido a Dios, sentirte, ver tu pecado y aborrecer el pecado. Y querer cambiar, ¿sí? Pero el arrepentimiento indica que yo, una vez que yo veo mi pecado, lo veo, miro hacia la cruz, o sea, ¿cómo cambio? Miro hacia la cruz para obtener salvación, ¿sí? Ese es el arrepentimiento. Un arrepentimiento que dice, ok, yo me porté mal y quiero cambiar para empezar a portarme bien. Está bien, eso es un arrepentimiento, pero eso no es suficiente, no sirve para la salvación, porque para la salvación no es que Dios mira cuánto dolor tienes, no va a evaluar cuánto dolor tienes y cuánto deseo tienes de cambiar. No, lo que cuenta es que tú encuentres en Cristo la provisión para tu salvación, para tu perdón. Eso cuenta. Entonces, ¿qué hace un religioso? Un religioso dice, no, yo me arrepiento de mi pecado, cambio, y como yo cambio, Dios mira esa actitud de cambiar, y ahí recién me perdona. Entonces eso es obras. Entonces Dios te ofrece salvación siempre y cuando vea que tú estás deseando cambiar. Y no, la salvación no está dada por de acuerdo a cuánto deseo de cambiar tienes, sino por la fe en Cristo, por la fe en la provisión y la sangre de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, por eso es que la salvación es un regalo, es una dádiva, ¿sí? La dádiva uno lo tiene que obtener. ¿Se entiende? Ahora, ¿vale el sentir mal y sentirse, haber ofendido a Dios, sentir tu condición de pecado y su estado de perdición? ¿Es válido y te produce una emoción? Sí, es válido y es verdad. Nosotros, el Espíritu nos convence y nos hace decir, wow, qué terrible, ¿no? No es que, ok, soy pecador, no, nos sentimos. Hay un sentimiento involucrado, ¿sí? Pero luego de que yo me doy cuenta de lo pecador que soy, miro la cruz y voy hacia la cruz, voy hacia Cristo y recibo su salvación, ¿sí? Entonces ahí hay arrepentimiento y fe, son dos cosas que van como conectadas, ¿no? ¿Se entiende, hermano? Sí, pastor. ¿Está bien? Estaba Wolf, ¿no? Pastor, Sí. sería importante que mencione que arrepentimiento y remordimiento son dos cosas diferentes, para que los hermanos entiendan y sepan qué es arrepentimiento y qué es remordimiento. Claro. Un ejemplo, Bueno, sí, está bien lo que dice Iván. Algunos se confunden. El remordimiento es el sentimiento fuerte de un sentimiento fuerte de dolor por algo malo que yo hice, por una falta que cometí. Yo me siento muy mal, me siento lloro por eso, tengo una emoción muy negativa, me siento muy culpable, y eso es un remordimiento, ¿no? Ahora, eso no es arrepentimiento, como bien decimos, eso es un dolor. Y te confunde porque hay personas que se sienten mal por el pecado y lloran y dicen, y están ahí y creen que por esa acción están bien. O sea,
Como estoy llorando, pienso que algo estoy haciendo que me merezco el perdón, el consuelo y todo lo demás. Y en realidad no. El arrepentimiento es cambio de dirección. Y ya lo que está... doy vuelta completamente el sentido hacia donde iba. No solo dejo de hacer lo que estaba haciendo, sino que hasta hago lo opuesto. ¿Se entiende? Sí, pastor. Eso sería arrepentimiento. Lo demás, ahora, ¿qué digo? El remordimiento existe, el dolor por el pecado existe, el sentimiento de culpa existe. Lo que sí tenemos que saber que no tiene valor espiritual, no hace nada, digamos. No estoy diciendo que no lo tengamos que sentir, sí lo sentimos, pero lo tenemos que hacer es decir, bueno, ya está, ya lloré, ya vi lo sucio que soy, lo malo que es el pecado, cómo me arrastró, lo vil que soy. Bueno, ahora confío en la sangre, confío en la gracia de Dios y camino en la dirección opuesta por el poder de Dios que me lleva a hacer lo opuesto, porque tampoco puedo con mis propias fuerzas vencer el pecado. ¿Se entiende? Por la fuerza, es por el poder de Dios. Sí, perdón, me iba a hablar alguien. Sí, pastor. Se podría decir entonces que por la fe viene el arrepentimiento y por el arrepentimiento debería venir el cambio. Claro. ¿Podría ser? Sí, es verdad. Por la fe, es decir, fíjense que están las cosas, pero lo que vemos es que la fe trae el creer lo que la palabra de Dios dice, y eso genera arrepentimiento y cambio, ¿sí? Entonces, como que si la palabra de Dios te dice que has pecado contra Dios, eso es lo recibes de la palabra de Dios y tú crees en eso. Eso te genera fe, y al tener fe viene un cambio. Tienes que hacer algo respecto a eso, tienes que tomar una decisión frente a lo que estás recibiendo. Entonces esa decisión que vas a tomar es un resultado de la fe, ¿sí? Y es una obra, es un fruto del arrepentimiento. Lo voy a decir de una forma más clara, para seguir hablando de este tema. El resultado inmediato del arrepentimiento de la fe es una obra de creer y aceptar a Cristo. No es una obra, digamos, que es depositar confianza en la salvación de Cristo, ¿sí? Ahora bien, recibir a Cristo como Salvador, depositar fe, eso no es una obra, eso es algo que uno inmediatamente recibe, eso es recibir, ¿sí? Cuando uno recibe la salvación, recibe el perdón, lo que produce el Espíritu Santo es un cambio de dirección como resultado de la fe, ¿sí? El resultado de la fe es un cambio de dirección. Y esto es algo que por eso algunos pueden decir, imagínate que si tú me dices a mí, me ofendes a mí, me ofendes en algo. Yo te digo, bueno, mira, yo te voy a perdonar siempre y cuando me demuestres que estás arrepentido. ¿Sería bueno? ¿Te gustaría que te diga eso? Te voy a perdonar siempre y cuando me demuestres que estás arrepentido. No, yo te perdono. Y confío de que estás arrepentido, pero yo te voy a perdonar. Ahora, Dios sabe todo. Dios conoce nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestro corazón, y no necesita que le demostremos nada. Él conoce. La demostración de nuestra fe es un acto inmediato, una evidencia de que creímos en el Evangelio, que estamos arrepentidos y que queremos apartarnos del pecado. Es un acto
espontáneo, inmediato, natural. ¿Sí? Por eso que la palabra de Dios, hubo mucha confusión al principio de esto, en algunos teólogos decía, cuando Santiago dice, muéstrame tu fe, si no yo te mostraré mi fe por las obras. Lo que está diciendo Santiago es que la manifestación y la evidencia de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento inmediatamente son obras, ¿sí? Es una evidencia externa, ¿sí? De que se operó salvación en nosotros. Nunca es para demostrar nada, ni nunca es como requisito, ¿sí? O como parte. O como parte. Imagínate que Dios te dijera, yo realmente no estoy muy seguro de si estás arrepentido, no estoy muy seguro si crees, me lo vas a tener que demostrar, porque Dios no está muy seguro, no sabe mucho. Fíjense que es medio absurdo, ¿no? Y es lo que mucha gente cree, que a Dios hay que demostrarle, ¿no? Hay que demostrarle que creemos. ¿Cómo demostrarle? ¿Qué pasa? ¿Dios no sabe? ¿No está seguro? ¿No conoce? Parece absurdo, pero mucha gente cree eso, lamentablemente. Lo creen medio inconscientemente. A Dios no le tenemos que demostrar nada. La fe es una evidencia. Perdón, las obras son evidencias de la fe. Es natural. Dice como el cuerpo sin, el cuerpo sin alma está muerto. Es un resultado lógico. Las obras, las evidencias de nuestra fe. Lo mismo hace Dios, que dice, Dios prueba nuestra fe, pero no es que la prueba. ¿Por qué la prueba? Como si Él como si fuera un maestro que no sabe si se aprendimos. Dios no sabe bien, no está muy seguro, Dios no está muy seguro de si tenemos mucha fe o poca. Entonces nos prueba para ver cómo estamos. No, imagínense. La prueba de nuestra fe es para nosotros y para el mundo, para testimonio nuestro y para testimonio del mundo, no para Dios. Dios ya sabe cómo vamos a responder. ¿Se entiende la diferencia? Por eso cuando Dios nos prueba es para que nosotros nos demos cuenta y para que nosotros nos examinemos, y es para el mundo, para testimonio al mundo. Por eso es que Dios prueba nuestra fe. Dios probó al Señor, o sea, el Señor fue probado, no fue probado para ver, bueno, Dios le dijo a Jesús, a ver, eres mi hijo, pero te voy a llevar al desierto y a ver cómo te portás ahí, porque si no, olvídate de que vas a ser el Mesías. No fue así, ¿no es cierto? Yo lo estaba diciendo medio teatral. El Señor fue llevado al desierto a ser probado para demostrar que Él era el Hijo de Dios. ¿Se entiende? Bueno, para no irme muy lejos. El arrepentimiento y la fe son cosas que son dos componentes que van juntos. ¿Sí? El arrepentimiento, la fe y las obras, o sea, la expresión de recibir, de confesar a Cristo, y luego las obras de fe, que son amor a Dios, amor a los hermanos, deseo de leer la palabra, deseo de caminar hacia una dirección contraria como yo, deseos de crecer. Todas esas cosas son manifestaciones de la fe en Cristo. Son evidencias. Amén. A ver, ¿estamos bien, Wolf? Sí, pastor. Sí, perfecto. Yo lo que creo es que la salvación, cuando una persona obtiene salvación, es porque no solamente ha creído, sino que también se ha sentido pecador, ¿no? Claro. Cuidado, está bien lo que dice Wolf. Los sentimientos involucran porque el corazón, los sentimientos, las emociones están involucrados en todo el ser. Entonces, una persona, al ser salvo, tiene que haber entendido
su condición de pecador, y eso lo tiene que haber llevado a expresar una emoción, porque si no, uno puede pensar, una vez, increíble, tantas veces que yo he predicado el Evangelio, me he encontrado con mucha gente que te das cuenta que no cree, y sin embargo entendió el mensaje, y no lo aceptó, aunque lo entendió como lógica. Dice, ok. Así que, claro, había que pagar un precio por el pecado no puede... Sí, entiendo. Es lógico, claro, porque Dios no puede... Entonces, una persona que hizo todo un análisis de que la salvación es por gracia, hizo todo un análisis intelectual y dijo, interesante, qué bueno. Pero no pasó nada. O sea, voy a decir, pero la persona creyó, o sea, le encontró lógica, pero no lo hizo personal. Entonces ahí hay una actividad mental que es buena, pero no llega al corazón, ahí el Espíritu Santo no obra. Sí, hay mucha gente que le pasa, le explicás el Evangelio, le explicás la obra de Cristo, ok, sí, entiendo. Pero ya está, no pasa nada. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios obra, la persona se siente perdido y está como quemándose y dice, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está el bombero que me saca de este edificio que me está prendiendo fuego? Y se lanza arriba del bombero que está ahí esperándolo para salir, vamos. Entonces se está quemando, quiere salir de ahí. Hay toda una emoción involucrada, ¿sí? Pero esa emoción tiene que venir con el Evangelio. A veces la persona está tan desesperada que solamente quiere ser salvo de una situación económica. Fíjense que, oh, no, Señor Jesús, sacame de esto, estoy mal con mi esposa, mi familia, mi esposo. Estoy desesperado, tengo una enfermedad, estoy angustiado, estoy deprimido, y quiere salir de esa situación. Y busca a Cristo, y quiere salir de una determinada situación en su vida, depresión, angustia, algún vicio, problema con su familia, problema financiero, etc. Y busca al Señor por un problema. Y no está mal eso, porque el Señor puede aparecer ahí, pero la persona tiene que entender que el problema no era eso, el problema era el pecado. Entonces, solo el Espíritu Santo puede traer convicción de eso. Pero al principio puede haber como una necesidad temporal que lo lleve a eso. ¿Se entiende? Cuando la persona entra en crisis, por ejemplo, entra en una crisis de por qué vivo y para qué la vida, y se me murió un familiar, bueno, cualquier cosa, cualquier desgracia que le puede estar pasando, puede ser que el corazón se prepare para que la persona reciba el Evangelio y se dé cuenta de que el problema que tiene es mayor, que no lo está viendo. Lo que está viendo es... No estoy diciendo que el problema que tiene el problema que tiene en su vida no es no, puede estar pasando la crisis más terrible, el momento más angustioso de su vida. Pero el Espíritu Santo lo lleva por el Evangelio a darse cuenta que hay algo mucho peor, que es su condición de pecado delante de Dios. ¿Se entiende? Ahora, eso... por eso es que a veces el Evangelio se manipula y algunas personas apelan a ese estado emocional de las personas y a veces no predican el Evangelio muy claramente, porque imagínate, te dicen, tú que has probado drogas, tú que has estado con prostitución y mujeres y en farranda, tú que has desperdiciado la vida, tú que has perdido amigas, tú estás allí, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. Y la persona dice, voy a Jesús. ¿Quieres venir a Jesús? Sí. ¿Y por qué? Porque perdí mi vida, la desperdicié, la despilfarré, el dinero. Bien, no está mal, ven a Jesús. Y ya la persona, ¿viniste a Jesús? Ok, sí. Ya eres salvo. No. Tienes que entender lo que hizo Jesús en la cruz, tienes que entender tu condición, tienes que entender el perdón, tienes que entender más cosas. No es que darte cuenta solo de que viviste una vida mala y que Jesús te da otra vida.
eso está bien, pero tenés que entender el Evangelio, lo que es el perdón. Y es por eso que a veces muchas predicaciones manipulan las emociones y los sentimientos de la gente y no predican exactamente lo que es lo que hizo Cristo por nosotros. Fíjense lo que dice, ¿cuáles son los 3 elementos claves del Evangelio? El punto 2, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 3, 4, lo que dice Corintios, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Son los 3 elementos clave que 1 Corintios 15 dice del Evangelio. En el cual creéis vosotros, por medio del cual sois salvos, dice en 1 Corintios. Menciona el sacrificio de Cristo, la sepultura, la muerte y la resurrección. Pero es cierto lo que dice Wolf. Sí, tiene que estar involucrada la emoción, y eso es muy importante. ¿Sí? Pero tampoco tiene que estar la emoción demasiado involucrada. Es a veces lo que digo, tampoco es que manipulemos demasiado las emociones. Tenemos que tener un balance, ¿no? Un equilibrio. Claro, pastor, pero cuando es llevada correctamente la palabra de Dios, con el sacrificio de Cristo, el perdón y todo lo demás, con la misma palabra de Dios, con referente a la salvación y a lo que hizo Jesús, lógicamente, si el Espíritu Santo obra, ¿no? en la salvación, el Espíritu Santo lo lleva. Ya a veces depende mucho del carácter de cada persona, ¿no? O de repente, no sé, de la situación de cada persona. Pero hay personas que son más emotivas que otras, ¿no? Sí. Pero si eso es llevado por el Espíritu Santo para bien, es correcto, ¿no? Hay personas que no son muy emotivas de repente, claro. Y a veces en ese momento se vuelven emotivas, ¿no? Lloran, y si es correcto, sí. Si es llevado por el Espíritu adecuadamente, lógicamente, es un verdadero repetimiento, ¿no? Porque hay muchas personas también que pasa lo contrario, de que es solamente emoción, ¿no? Pero no hay una convicción, ¿no? Con lo que está haciendo, ¿no? Solamente es un momento, siente un momento y se deja llevar por la emoción, pero no sabe la responsabilidad que hay en ello, ¿no? En el cambio de actitud, en las luchas que van a haber, piensan que de repente todo es emotivo y que la emoción y que todo va a cambiar de noche a la mañana, y no es así, ¿no? Que empieza recién la guerra espiritual, la lucha de la carne con el espíritu. Claro. Y cuando eso pasa, no sé hasta qué punto, bueno, Dios sabe todo eso, pero nosotros como humanos a veces decimos, bueno, se ha obtenido salvación, no sé, Dios sabe, creo yo, ya en su infinita sabiduría y todo lo demás, porque Él es que nos ha creado y como somos, si esa persona realmente es salva, ¿no? Sí. O si no lo es también, ¿no? Porque hay muchas personas que creen que son salvas y no lo son. Sí. Claro, exacto, sí, entramos en un terreno un poco difícil, porque ahí ya nosotros, como no conocemos el corazón, lo que vemos son obras, y lo que vemos son expresiones, manifestaciones, evidencias, frutos. Sí, el Evangelio tiene que ser entendido, como tú dices, la persona pasa por distintas circunstancias, a veces lo entiende rápido, el Espíritu Santo, Dios obra inmediatamente, es una cuestión de una conversión rápida, con entender algunos pasajes bíblicos solamente. Otras personas necesitan más tiempo, hay todo un proceso. El punto es siempre el mismo, o sea, llega un momento que la persona se arrepiente y va a la cruz y acepta a Cristo. Todos llegan al mismo, pero la forma, cómo va trabajando Dios en cada persona, es distinta, entiendo yo que es distinta. Y una vez que la persona es salvo, sí, realmente hay que, Dios lo que va a hacer es tratar a esa persona con esa fe inicial que tuvo de creer, y esa obra del Espíritu Santo, tratarlo como un niño realmente, como un niño que recién comienza y hay que nutrirlo.
Por eso es que ahí está el trabajo de la iglesia, de consolidarnos la fe. Porque ¿qué pasa? Sí es salvo, vamos a suponer que sí creyó, pero la persona no está segura de su salvación. Piensa, claro, entendió que Jesucristo lo salvó, pero ¿qué tal si ahora me larga, me tiene en su mano? Decimos, el Señor te tiene en su mano, te ha salvado, y sí, pero y si después se cambia de idea y porque me ve que no soy tan bueno, me larga otra vez al vacío. Se empieza a dudar, pero eso no invalida su salvación. Lo que nosotros recibimos, a mí me venían unas dudas de mi salvación tremenda, pero lo que yo fui, a medida que fui creciendo, fui entendiendo la grandeza de lo que es la salvación, todo lo que es, lo que involucra esto de la salvación, lo que es ser hijo, y todo eso es un proceso que la persona va madurando, va creciendo. Por eso es que Dios interviene en ese crecimiento, y interviene a través de la iglesia, porque para eso, para eso lo involucra en la iglesia, por eso lo sumerge en el cuerpo de Cristo. En la Biblia notamos que hubieron personas que estuvieron así, en el libro de Hebreos, vemos que tuvieron muchos que se fueron, que muchos se apartaron porque tenían un estado espiritual muy débil. Entonces la debilidad espiritual, lo que tú dices, Wolf, no es sinónimo de falta de salvación. La carnalidad no es falta de salvación. Hay creyentes que son carnales, porque viven obedeciendo a la carne. Dicen, no obedezcáis al pecado en su concupiscencia. Entonces, no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales. Entonces hay personas que en ese proceso necesitan madurar, necesitan crecer. Para eso está la palabra de Dios, para alimentarnos. Eso es uno de los propósitos que estamos viendo aquí. ¿Se entiende, hermano? Es el trabajo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Fíjate que Dios, cuando fuimos salvos, empezamos a madurar y a crecer en la fe. Y ahí intervino Dios, ¿y qué hace? Dios lo interviene a través de su iglesia. ¿Se entiende, hermanito? ¿Está bien? Pastor, solo quiero agregar algo, no es verdad. Romano 8:16. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un cristiano lo tiene que saber, porque cuando tú tienes una comunión, sí, el requisito principal es leer la Biblia, no hay otro método. Vuelvo y lo digo, lo diré siempre. Sí, sí. Claro, bueno, el Espíritu da testimonio, es una de las obras del Espíritu Santo, de darnos testimonio de nuestra identidad con Cristo. ¿Sí? No podemos negar que los creyentes pueden pasar por dudas. Juan el Bautista tuvo dudas. Y él, cuando tuvo dudas, fue no fue a un curandero, ni se quedó ahí, no, fue a donde estaban, al mismo Señor fue a preguntarle. El Señor dijo, ve a hacerle saber a Juan qué es lo que pasa. Y después Jesús habló de Juan el Bautista como el más grande de los profetas. Pero en un momento él, una persona que en algún momento dudó, ¿será el Mesías? Pero se habrá acordado de todo lo que pasó, pero el síntoma de que estamos creciendo y nuestro proceso de santificación en ese inicio, sí necesitamos fortalecerlo. Por eso que los apóstoles iban a las iglesias y confortaban los corazones de los hermanos. ¿Qué quiere decir confortaban los corazones? Confortaban los corazones de los hermanos para que sepan que ellos eran escogidos, eran salvos. Porque ¿qué otra creen? Aparte de otra cosa, ¿qué es lo que hace que la persona cree en Jesús, tiene la fe salvadora, es salvo, pero tiene un bagaje de creencias equivocadas en la cabeza que eso la van a bombardear toda la vida? Imagínate que antes una persona que se enfermaba, y una persona creció con la enseñanza del papá que le dijo, si estás enfermo es porque estás maldito por Dios.
al papá se lo dijo el abuelo, y el abuelo se lo dijo al tatarabuelo, y el tatarabuelo se lo dijo. Vienen diciendo eso, y no solamente en la familia, sino en el lugar, en el vecindario, todos dijeron, cualquier enfermedad que tú tienes es porque eres una mala persona y Dios te está castigando, y eso es una creencia. Entonces el tipo empezaba a sentir dolor de espalda. Y alguien le decía, sí, pero el Señor te ha salvado. ¿No que me va a salvar? Me está castigando, me va a mandar al infierno, mirá, ya me está dando una antesala. ¿Y cómo hace esa persona para salir de esa creencia? Tiene que venir la palabra de Dios, ¡pum!, a su mente y a su corazón para revertir eso, sacarle eso que se le ha inculcado y ponerle un mensaje nuevo. Si no, una enfermedad, una persecución, una adversidad no dice que Dios que estás bajo condenación. Entonces Pablo les envía las cartas a los discípulos diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, etc. ¿Sí? Entonces la seguridad, por eso me encanta hablar de la seguridad de la salvación, porque la seguridad de la salvación, la identidad que nos tenemos en Cristo, nos motiva a vivir en santidad y a servir a Dios. No estamos motivados por el miedo, sino que estamos motivados por lo que somos en Cristo. Como decía Iván, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, y ese testimonio te tiene que motivar a vivir en una relación con Dios, en comunión con Dios, y en la vida de obediencia a Dios, ¿no? Bueno, hermanitos, esto es tremendo, ¿eh? Bueno. Tremendo, pastor. Sí, bueno, pero ya se acabó la hora. Bueno, chicos, esta clase la tenemos que terminar hoy, pero le dejo el apunte para que lo hagan en casa, las preguntas que quedan, porque ya terminamos. Los propósitos de la palabra de Dios es, ahí en la pregunta, ¿cuáles son los propósitos principales de la palabra de Dios de un cristiano? Es que lo equipa, lo prepara, lo nutre, como decíamos recién, lo nutre espiritualmente y lo limpia, ¿sí? O sea, la palabra de Dios te prepara, te nutre, te alimenta y te lleva a vivir una vida santa. Interviene en el proceso de tu transformación, de tu santificación, la palabra de Dios. Es Dios hablándote, hermano, ¿sí? Este es el concepto que tenemos que tener, que Dios puede hablar a tu vida, y cada vez y me gusta mucho que ustedes están tomando la palabra de Dios cada mañana, a la noche, no sé, en un momento le dedican palabra, algunos más horas, otros menos horas, pero ese tiempo de la palabra de Dios que tú estás, tómalo no como un tiempo para adquirir solo conocimiento, sino dile, Señor, sé que tú puedes hablar a mi vida, háblame a mi vida, quiero que esa palabra empiece a obrar, a ser activa en mi vida y en la situación o lo que tengo que enfrentar, que me quite una duda, que me dé fortaleza, que me dé ánimo, que me dé esperanza, que me sostenga, no sé. El Señor sabe lo que tú estás necesitando y Él te va a hablar. Amén. Porque es así, hermanos. Porque la palabra de Dios a través del Espíritu Santo es una relación personal con Cristo. ¿Sí? Ustedes cuando hablan, ustedes que son casados, bueno, imagínense un matrimonio, ¿verdad? Usted le habla a su esposa escribiéndole una carta todos los días, hola, esposa mía, se comunican por carta, por email. No, ¿verdad? No. Entonces nosotros decimos, pero con Dios parece que sí, con Dios me habla a través de una carta, a través de un libro, a través de unas páginas escritas, y parece como una relación media fría, ¿no? Yo amo mucho a mi esposa, le hablo, la miro a los ojos.
Si me hablo con un amigo, me gustaría verlo, estar con él, charlar, preguntarle, reírme con él. Pero a través de un papel escrito me puede parecer un poco fría esa. Pero nosotros tenemos que pensar lo siguiente, que sí, si bien es un medio físico como un libro, a través de ese medio hay una actividad del Espíritu Santo y una actividad de una persona que sí se puede hacer manifiesta en tu vida de una manera mucho más grande que una persona físicamente. ¿Sí? Y esto es un poquito un ejercicio que hay que creer y hay que ponerlo en práctica. ¿Sí? A veces esas creencias que tenemos, esas limitaciones, esa falta de fe, pensamos que, bueno, Dios está por allá arriba, tengo que deducir lo que me está diciendo a través de una lectura, un escrito, y dudo que el Señor... Una vez un hermano me decía, yo lo que le tengo envidia a los pentecostales porque ellos siempre dicen que Dios le habló, Dios le habló, Dios le habló, y yo no escucho que Él me diga nada, así que me da envidia, me dijo. Y lo entendí, porque parecería como que los pentecostales tienen como un contacto así más directo con Dios y le hablan, y ellos le hablan, y Él le habla y le dice, usa la camisa marrón que te queda mejor, no sé, hace esto, como que Dios te va diciendo todas las cosas que tienes que hacer. Y uno cree que la relación con Dios es como una relación con un ser humano, pero la relación con Dios es mucho más que con un ser humano, es mucho más grandioso, mucho más hermosa, es inimaginablemente superior. Así que si bien tiene aspectos como la de una relación con un hombre, con una persona, digamos, no digo con un hombre, con una persona, yo entiendo que esa relación con esa persona a través del Espíritu se hace mucho más intensa, mucho más grande, mucho más hermosa que la que nosotros podemos tener con una persona. Y quiero decir algo que me gusta decir. Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, les dijo, ustedes están tristes porque yo me voy, ¿sí? Claro, ustedes no me van a ver. Antes yo hablaba con ustedes venían, y donde yo estaba, ustedes estaban, hablábamos y hablábamos y hablábamos, y compartíamos y viajábamos, y hacíamos, y ustedes estaban acá, ahora yo ya no voy a estar más con ustedes. Y el Señor les dijo algo tremendo, les dijo, ¿saben qué? Les conviene a ustedes que yo me vaya. Y yo creo que todos estarían mirando y diciendo, ¿cómo que nos conviene? ¿En qué sentido nos conviene? Mejor es que estés acá, como que... Bueno, no les conviene, porque Él les ha estado hablando de una relación que iba a tener Él con ellos de una forma especial, que es a través del Espíritu Santo. Y esa relación con el Señor, a través de su Espíritu y a través de su palabra, es algo que tú y lo tienes que experimentar. Por eso estos son estudios, estos son conceptos que estamos aprendiendo, pero yo sí quiero animar a que creas que el Señor es alguien que puede manifestarse en tu vida de una forma muy, muy hermosa, personal, inigualable. Y a cada uno de acuerdo como Él como te conoce, porque tú eres único, y Él te conoce bien, eres un hijo de Dios. Y Dios conmigo obra de una manera, pero contigo de otra, como un padre con sus hijos, ¿no? Y a veces perdemos un poco de vista eso. Y nos convertimos en personas que sí, decimos, sí, todo es leer, es interpretar correctamente lo que está escrito, y todo eso está bien y lo debemos hacer. Pero no hay que olvidarse que el Espíritu Santo hace que podamos tener una relación personal maravillosa con esa persona. ¿Sí? Siempre recuerdo a un pastor que decía, permítame que me extienda un poquito más, me gustó lo que él contó. Él decía, le preguntaron, ¿qué hace usted cuando se encuentra con un testigo de Jehová? Y yo pensé que él iba a empezar a dar, ¡pum!, bombardeos de teología, ¿no? Pero él dijo, ¿sabe lo que le digo yo? Cuando viene un testigo, no es que ustedes lo tienen que hacer ni yo lo he hecho, es lo que su experiencia dice. Yo cuando me encuentro con un testigo de Jehová,
le digo, hablemos del Señor, hablemos de Dios. Qué hermoso que es el Señor, ¿no? Qué lindo es estar en su presencia. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios y sentir que se te caen las lágrimas, que el corazón se te ensancha, sientes esa presencia maravillosa, estando, que parece que ya estás en el cielo con el Señor. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿No es así? Y dice que el testigo de Jehová lo miraba con una cara tan rara como diciendo, ¿de qué me está hablando este tipo, no? Con eso quiso decir, esas personas, testigos de Jehová, no tienen ni idea de lo que estoy hablando, porque ellos no tienen el Espíritu Santo, no son salvos. Por eso no pueden. No, me miraba a esa persona y no sabía, me parecía que estaba loco. Y ese testimonio que contó ese pastor me quedó claro. Y los dos leemos la Biblia, los dos estamos estudiando la palabra, los dos estamos queriendo agradar a Dios de alguna manera, pero uno tiene vida. Uno tiene una relación personal con Dios hermosa. Y eso es lo que es lo que debe ser el motor de nuestras vidas, hermanos. Es lo que debe encender siempre nuestra relación con Dios. Amén. ¿Te quedaron dormidos, hermano? ¿O estamos vivos? Estamos vivos, pastor. Estamos vivos. Bien, pastor. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, hermanitos. Terminamos acá. La próxima clase seguimos con la otra lección, pero gracias por permitirme compartir con ustedes y por todo el tiempo que ustedes han compartido. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Hermano, bendiciones para todos. Buenas noches, muy interesante la charla. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Un hermoso estudio de la palabra de Dios. Amén. Y que sea el centro siempre de nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, Amén. Dios les bendiga y que Dios los fortalezca y que tengan un precioso día. Hasta luego, hermana Paola, William, Dios te bendiga, Nelson, Javier, querido, Ivancito y Wolf. Que descansen. Buenas noches. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bye. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Bendiciones.